Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver un tema que es atención de paciente quemado, eh, con las distintas clasificaciones y terapéuticas. Bueno, como definición, quemadura es el resultado de un traumatismo de tipo físico, ejemplo, fuego, hielo, o químico, un ácido, un álcali, etcétera, que lleva fundamentalmente, esto es importantísimo, que lleva a la desnaturalización de las proteínas, con distintos grados de afectación según la extensión y profundidad. Ya vamos a ver que las quemaduras se clasifican en tres tipos fundamentales, pero lo que hay que tener en cuenta es qué porcentaje de área corporal quemada tienen y qué profundidad. Y esto lo vamos a ver en base a los grados. Produce efectos fundamentales que son la pérdida de líquido, porque no está la barrera de la piel, y se produce una lesión transitoria endotelial que deja salir proteínas fuera de los vasos circulantes, con el consecuente edema en los tejidos. Son pacientes que se convierten, a medida que uno los va expandiendo, en una batea de líquidos. Pérdida de calor y pérdida de la función de barrera ante gérmenes y bacterias. Bueno, el manejo es multidisciplinario. Las primeras 8 horas son fundamentales porque van a definir un poco la evolución del paciente. Los cuadros más severos que hay que tratar de evitar o minimizar son la insuficiencia respiratoria, son pacientes que si tienen quemada la vía aérea van a respirador sí o sí. La inestabilidad hemodinámica a través del aporte de líquidos son deshidratados severos. Las infecciones, la profundización de las lesiones y la insuficiencia hepatorrenal por fundamentalmente por hipovolemia, por hipoperfusión. Bueno, ¿qué mecanismos las pueden producir? Líquidos calientes, agua, etcétera. La llama, el fuego, una plancha, quemadura por horno, estufa, etcétera. Eléctricas, cuidado con estas. Paso de corriente eléctrica a través del cuerpo, con todo el daño que eso genera. Más que nada por la liberación de radicales libres y por sustancias necróticas que van a quedar dentro del pasaje, o sea, donde pase la quemadura. Siempre hay un lugar de salida, búsquenlo. Productos químicos, ácidos, bases, sustancias orgánicas, el frío, pie de trinchera, lesiones por hipotermia, y la radiación, exposición a rayos ultravioletas, UV, UVA o la radioterapia. La epidemiología habla de 200 pacientes, de 300 quemados por año aproximadamente. Yo creo que el número en nuestro país es mayor. Aproximadamente unos 120.000 al año, entre un 5 y un 7% van a ser hospitalizados. Muere un alto porcentaje de ellos, y alrededor del 70% se produce en el ámbito hogareño. Accidentes en el ámbito hogareño, cuidado con esto. Y un 10 a un 15%, un 20% en el ámbito laboral. La evaluación inicial hospitalaria, la regla del ABC, asegurar la ventilación y la oxigenación, seguir con las sin excepciones con la regla del ABC, previo a cualquier valoración. Es un paciente que va a requerir de cierto tiempo para poder evaluarlo. Examen minucioso de la cara y vía aérea en busca de lesiones por inhalación, quemadura de vibrisas nasales, quemaduras periorificiales, cejas, etc. Oxígeno al 100%, ¿sí? Con un volumen de 12 a 15 litros, un flujo, y ante la sospecha de quemadura de la vía aérea,
intubar. Estabilización hemodinámica, accesos venosos, de ser posible no menos de 2. En zonas sanas, de piel sana, si que quedaron. Ya sea catéteres periféricos o catéteres centrales. Administrar soluciones salinas isotónicas e hipertónicas también. Y ringe el lactato, no administrar expansores plasmáticos, ni albúmina, ni proteínas en base a la pérdida. ¿Por qué? Las primeras 24 horas tenemos una falla endotelial. Si yo les paso proteínas, así como se las paso, van a ir a parar al intersticio. El intersticio va a tener un poder oncótico mayor y va a absorber agua del intravascular. Recién en las 24 horas, 36 horas, se sabe que esa falla endotelial se soluciona de alguna manera, y ahí sí, sustancias proteicas o con alto contenido oncótico para poder absorber el agua del intersticio y llevarla al intravascular. Evaluación pormenorizada de eventuales lesiones asociadas. ¿A dónde vamos con esto? Un paciente que sufre una quemadura por explosión. Cuidado que puede haber elementos que estén circundantes a la zona que son arrojados contra el paciente, y de un paciente quemado nos encontramos con un paciente con un cuerpo extraño dentro del abdomen o del tórax, etc. Bueno, ¿cómo lo evalúo? La evaluación secundaria, la primera ya le dijimos. Anamnesis, si tiene comorbilidades o no, las que ustedes ya saben. Alérgicas, inmunización antitetánica. No nos olvidemos que hay una pérdida de la barrera fisiológica de la piel. Tipo y plan de hidratación, drogas utilizadas, dosis y vías de administración. Evaluación del trauma, etiología, cinemática del trauma, ¿cómo fue? ¿Cuál fue la causa? Datos de la escena, tiempo de evolución de la quemadura, esto es importante, lo vamos a llamar hora cero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el plan de hidratación se va a armar las primeras 24 horas en base a los horarios, son 50% dentro de las primeras 8 horas, el otro 50% en las 16 restantes. Si el paciente no se ingresa con 4 horas de evolución, me quedan 4 de esas primeras 8 para hacerle la cantidad de líquidos que requiere. Bueno, en cuanto a la severidad o la gravedad de la quemadura, el cálculo de la extensión, porcentaje, cálculo de la profundidad, A, AB, ABA, ABB y B, como profunda. Evaluar índice de gravedad, para eso tenemos una escala que no por ser muy vieja no sea importante conocerla. No he visto ninguna nueva que la supere. Y evaluar el pronóstico en base a los anteriores, o sea, en base a la extensión, a la profundidad y al índice de gravedad. Bueno, se utiliza mucho el cálculo de la regla de Wallace, la regla de los 9. Van a ver en el gráfico que el tórax y la región anterior del abdomen es un 18%, lo mismo para el dorso, 4,5 los brazos, 9 para los miembros inferiores, de una cara estamos hablando, ¿no? Lo que lleva a un 100% en la sumatoria. 4,5 la cabeza y un 1% la zona genital. Habitualmente la zona genital es la que queda indemne, porque ante una explosión o ante una llamarada, el paciente tiende a flexionarse y dejar la zona del slip o del boxer o de la prenda femenina protegida por los muslos y las manos.
Bueno, con respecto a la regla de los 9, consiste en dividir ciertas partes del cuerpo en tantos por ciento. La mano del paciente, o sea, la palma de la mano, no la mano en total. La palma de la mano representa el 1% de la superficie corporal total. Bueno, clasificación según la profundidad tipo A, son las superficiales. Son muy dolorosas. Recuerden no poner sustancias, cremas, dentríficos, porque cuando se llega a la guardia de un centro de quemado, se cepilla la zona y realmente no es lo conveniente. Afecta a la epidermis. Esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Qué afecta a cada una de las profundidades? Tiene eritema, tiene enrojecimiento de piel, son dolorosas, pueden tener flictenas, ampollas con líquido, que no es ni más ni menos que plasma. Curación espontánea en 5 días y no suele producir secuelas permanentes en la piel. Bueno, acá tenemos lo que yo les decía, el enrojecimiento de piel, un petequiado muy fino, una flictena con contenido líquido. Esto habitualmente eh, se sustrae, ¿no?, para que no se infecten. Y fíjense cómo se nota bien la zona quemada. Esto es un eritema solar, o sea, una quemadura de sol, con la zona sana. Tipo B o intermedio. Solo afecta a la dermis papilar. Dermis papilar. Con frecuencia dice que aparecen flictenas o ampollas intactas, como resultado del edema que hay por debajo. Son también dolorosas, igual que las tipo A, de aspecto rosado o rosáceo. Si se retiran las flictenas, la imagen que queda descrita se llama rocío hemorrágico, un puntillado. ¿eh? Son exudativas, generan líquido, e hiperémicas, enrojecimiento inflamatorio. Tipo intermedia superficial, ABA. También tiene flictenas o ampollas intactas, dolorosas. Hasta ahora todas las que vimos son dolorosas. El folículo piloso está conservado, el retorno venoso es normal y remiten o se curan en 8 o 10 días si no hay complicaciones. Lo que sí puede quedar despigmentación cutánea o discromía, una mancha blanca que es irreversible. Bueno, acá tenemos una flictenular y una sin flictenas. La flictenular, fíjense, flictenas enteras, ampollas rotas. ¿eh? Una vez que este paciente ha sido curado, que se ha removido todo el tejido desvitalizado, fíjense cómo queda. Este es el rocío hemorrágico. No siempre son A, B o AB. Pueden tener un porcentaje de una profundidad y un porcentaje de otra profundidad. La llave B, que es la intermedia profunda, tiene flictenas rotas. Es hipoalgésica. ¿Cómo se evalúa esto? ¿Con el dedo enguantado o con una aguja? Así de sencillo. O sea, pueden ser hipoalgésica o hiperalgésica. No, no es definitivo. Folículo piloso dañado. Ojo con esto. Retorno venoso lento, lo que va a redundar en desequilibrio en la recuperación de ese tejido. Pueden precisar escarotomía, que es ni más ni menos que cortar. Esta se hace sobre todo en las que están sobre zonas circulares, por el peligro a que cuando se acartonan, cuando se ponen rígidas, provoquen un síndrome compartimental. Entonces, incisiones longitudinales al miembro o al cuello o al tórax o a lo que sea. Se debrida
hasta llegar a la superficie sangrante. Habitualmente se llega hasta la aponeurosis del músculo. Por debajo están los vasos en su gran mayoría. Bueno, si en 21 días no epiteliza, o sea, si no recupera tejido, va a cirugía plástica para injerto. Posibilidad de secuelas cicatrizales y la afectación llega hasta la dermis reticular. Dermis reticular. Bueno, acá tienen una tipo ABB profunda, con frictenas rotas, con otras enteras. ¿eh? Vemos el puntillado hemorrágico más severo, más profundo. Y estos chicos se pela todo. Hay que retirar hasta el último centímetro de piel devitalizada. Y por último, las de tipo B, que son las profundas. Son indoloras. ¿Por qué? Porque está la profundidad que tiene, que ha terminado con los plexos de Auerbach y de Meissner. O sea, no hay terminaciones nerviosas intactas. Por lo tanto, no duele. Es analgesia. Blanquecina, amarilla o marrón oscuro. Inclusive hasta color carbonáceo. Apergaminada y sucia. Vasos trombosados, eso va injerto sí o sí. Tratamiento quirúrgico obligatorio. Puede requerir de amputación, por eso el, la esclerotomía descompresiva es muy importante y de principio, y deja secuelas muy importantes. Bueno, acá tienen las características: sucia, coreosa, los bordes bien delimitados, esto está en aspecto carbonáceo, distintos tipos de lesiones. Acá vemos el pliegue que quedó indemne, esta parte del pliegue. Y estas son las secuelas. ¿eh? Secuelas que realmente son, en algunos casos, horribles y que alteran la fisonomía del paciente. Esto me hace acordar a la quemadura que tiene el famoso jugador de fútbol Carlos Tevez. Bien. Carbonización. El daño se extiende a estructuras profundas como músculo, tendón, inclusive hacia el hueso. Obviamente esto va amputación y hay cero chance de recuperación de tejido. Con respecto a los grupos de gravedad, se determinan utilizando la superficie corporal total quemada y el tipo de quemadura. La tabla de Benaim establece 4 grupos de severidad de gravedad. El grupo A, bueno, se los hago breve. Una A de grupo 1 leve es hasta el 14%, y un grupo 4 crítico es más de 60%. Una B intermedia hasta un 4% es leve y más del 45% es crítica. Y una B profunda, un 1%, fíjese que poquito, con un 1, y crítica más del 20%, o sea que el paciente con más del 50% de quemadura corporal, si tiene alto porcentaje de B, es incompatible con la subsistencia. Bien. Bueno, los grupos 3 y 4 deben ser internados en hospitales que manejen quemados. Y el grupo 2, tratamiento ambulatorio, excepto que estén muy cerca ahí del 3, pegaditos, y los que están en los extremos de la vida, ancianos, niños muy pequeños. Bueno, ¿en quién se recomienda internación? Quemaduras tipo A igual o mayores al 30. Las tipo AB al 15 y las tipo B al 5. 30, 15 y 5 para la A, la B y la B respectivamente. Quemaduras en zonas funcionales: cara, cuello, manos, genitales, pliegue
de brazo, codo, rodilla, etcétera. Quemaduras eléctricas, por lo que yo les comentaba hoy, el daño eléctrico puede producir ciertas sustancias que van a dar trastornos renales, pueden provocar arritmias severas. Quemaduras químicas, porque el químico si no lo neutralizamos sigue funcionando, sigue horadando, sigue quemando en profundidad. Quemaduras asociadas a patología de base, un paciente con múltiples factores de riesgo, a veces es preferible que lo tengan en observación por lo menos 24 horas. Quemaduras asociadas a trauma, la explosión, paciente de cualquier tipo de lesión por inhalación, intubación, internación en área crítica. Quemaduras en pediatría por sospecha de maltrato. Con respecto a la intubación, son pacientes que si después uno lo intuba ante la duda, a las 24 o 48 horas se le pide un estudio endoscópico de la vía aérea. Si el edema ha cedido o si no aparece patología, se retira el tubo. El hecho de que esté intubado no significa que esté ventilado. ¿eh? Puede estar intubado con un aporte de oxígeno hasta que descienda del 100% de inicio y después, cuando la carboxiemoglobina desciende por debajo de 10 o de 20, se puede bajar a 40 de fracción inspirada de oxígeno y un volumen mucho menor, un flujo mucho menor. Bueno, asociadas a tramas ya lo dijimos, con cualquier tipo de lesión inhalatoria, quemaduras en pediatría por sospecha de maltrato. Esto existe, lamentablemente existe. Terapéutica inicial, aparte de la atención inicial con la regla de la BCE. Quitar la ropa y las prendas. A veces hay que arrancarlas porque están pegadas a la piel. Vías periféricas, de ser posible dos, centrales o periféricas. Sonda vesical, ya vamos a ver por qué. No en todo paciente quemado leve va a tener una sonda vesical, pero en los graves sí. Toxoide tetánico, inmunización pasiva y proscripto el uso de antibióticos locales y sistémicos de entrada. Son pacientes que se cultivan cada 24 horas, donde aparece algún germen, se hemocultivan. Donde aparece algún germen, obviamente se trata con un antibiótico específico. Reposición de líquidos, hay una fórmula que es la fórmula de Parkland, que es muy sencilla. Son 4 centímetros cúbicos de solución por superficie corporal quemada por kilo peso. Si esto me da 3 litros, los divido. La mitad en las primeras 8 horas, teniendo en cuenta la hora cero. Si me lo traen con 7 horas de evolución, me va a quedar aproximadamente una hora para intentar pasarle el líquido. El resto en las 16 horas restantes. No utilizar coloides, albúmina, y sí, Ringer lactato, soluciones isotónicas o hipertónicas. Control de diuresis como parámetro de reposición volumétrica. Un paciente que orina es un paciente que está con una volemia adecuada. Yo puedo hacerle reposición de líquidos en base a fórmulas, pero si el paciente no me orina o me orina muy poco, me estoy quedando corto, algo está fallando. Manéjense más que nada con el tema de la diuresis. ¿no? No van a matar a un paciente por pasarle medio litro más de solución o un litro más. Bueno, sospecha de lesión inhalatoria, ya lo dijimos, exposición a llamas en un lugar cerrado, inhalación de humo, inclusive de ciertas sustancias que son las que producen
eh, los elementos que tienen propileno, que tienen los colchones, por ejemplo, en los penales o en las comisarías y demás, y en las casas, obviamente. Eso ya de por sí es una noxa aparte. Desaparición de las vibrosas nasales, de los pelitos. ¿Mm? Quemadura de nariz, boca, perificiales, estridor laringio, roncus, ojo, ya esto ya está hablando de que hay que apurarse. Esputo carbonáceo, esto es patognomónico, el paciente escupe con restos de carbón o moco con carbón, ya apúrense, metan en un tubo o hagan una cricotireotomía percutánea porque se quedan sin chance. Ante la sospecha, intubación, siempre. Gases en sangre, se le pide PCO2, bicarbonato, PO2, pH. La carboximolobina en no fumadores es entre el 1 y el 3%. No fumadores. En los fumadores, un 10%. Acá dice evaluación por anestesiólogo ante la sospecha para una eventual intubación. Chicos, salvo que, que ya esté comprometida la vía aérea, intenten intubarlo ustedes, no esperen nada. Buena relajación, buena sedación, buena relajación y tubo adentro de la tráquea con balón insuflado. Definición de intubación orotraqueal. Bueno, dice acá que intubación profiláctica para impedir la obstrucción es importante, quemadura profunda de cara, cuando uno espera que haya gran edema de la vía aérea, de la mucosa bronquial. Dificultoso manejo de secreciones, insuficiencia respiratoria progresiva que haga necesaria que pongamos al paciente a ventilar con algún modo determinado. Y estas son dos imágenes totalmente opuestas. Una es la carbonización de la cara y la cabeza, y el resto del cuerpo, obviamente. ¿En este paciente dudarían? No. En este paciente, esto fue por una explosión de un calefón. Fíjese que el paciente tiene, no sé, mínimas lesiones, tiene teñida la piel, ¿eh? Pero tiene quemadura de cejas, quemadura de pestañas, quemadura de vibrosas nasales. En este paciente entra caminando y hablando. En este sí que es difícil a veces tomar la decisión. No duden. Este paciente, si no hubiese sido intubado, muere asfixiado en cuestión de minutos, media hora, 20 minutos. El tiempo es suficiente como para que se forme edema en la vía aérea. Bueno, con respecto a la metodología de tratamiento, oxígeno al 100, pero siempre humidificado. El oxígeno seco en altos volumen, tantos flujos, es perjudicial, es irritante. Hasta corregir los valores de carboximologina. Cuando desciende al 20%, reducir el oxígeno al 40%. De la carboximologina de ingreso, ustedes le pidieron que viene ingreso al paciente. Los pacientes van a ser colocados y puestos en distintos modos respiratorios, como CPAP, como PIP o como ventilación intermitente mecánica. Si el paciente desarrolla insuficiencia ventilatoria con aumento de la PC2 o acidosis respiratoria, se comienza con una ventilación intermitente. ¿Mm? Mandatoria. Yo le pongo la frecuencia. Lo tengo que tener bien relajadito nada más. Y efectuar gases en sangre seriado y una placa de tórax diaria para pesquisar posibles complicaciones. Tratamiento del dolor se dividen en sedantes puros, en sedantes y analgésicos o en analgésicos puros. Las benzodiazepinas y el propofol
como sedantes puros. Propofol muy utilizado en las benzodiazepinas, ni hablar, diazepam, midazolam, etcétera. Sedantes y analgésicos, la ketamina, que es un sedante disociativo, anestésico disociativo, y opiáceos. La clasificación de los opioides son naturales y semisintéticos. Dentro de los naturales que nosotros conozcamos y manejemos acá en nuestro país, la morfina, la codeína y la papaverina no tan frecuente. Los semisintéticos, heroína, morfina y la buprenorfina. Los agonistas opioides, morfina, codeína, la meperidina, la metadona y el fentanilo, con 1 cm3, con 50 gramos, microgramos, perdón, gamas, 50 gramas de fentanilo, uno puede hacer una anestesia quirúrgica. Antagonistas opioides, naloxona y naltrexona. Y después los analgésicos puros, salicirato, paracetamol, ibuprofeno, etc. Bueno, ha sido un gusto y espero que les haya servido. Nos vemos en un rato con el tema de hipotermia.